Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora, escuche este hermoso himno. La luz de los justos se alegrará, mas apagaráse la lámpara de los impíos. Proverbios capítulo 13, versículo 9. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios. Lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, los versículos del 23 al 36. Y la palabra de Dios dice de esta manera, escuche usted. Y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada, hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús
a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Padre amante, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es grande y buena. Gracias por el privilegio de leer en las Escrituras. Ahora te suplicamos que esta palabra llegue profundamente a los corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuánto nos agrada estudiar la palabra de Dios. ¿Oyó? Es palabra de Dios, la Santa Biblia. Y estamos hablando aquí de Jesús, que les decía Jesús esto: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros somos de abajo, somos de la tierra, Jesús es del cielo. Ahí está la diferencia entre Jesús y nosotros. Por cierto, Jesús nació también como nosotros, pero nació de una virgen. Nosotros no nacimos de una virgen. Fíjese bien. Ese es un asunto interesante. Sigue diciendo: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Cómo se entiende eso? Pues sí, nosotros nacimos aquí en el mundo, pertenecemos a este mundo. Jesús no. Jesús fue engendrado del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús no es de este mundo. Jesús llegó a este mundo. Y luego dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Triste esa historia, morir en sus pecados, porque el que en sus pecados muere se va a la condenación eterna, y ese es el problema, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es necesario creer en Jesucristo para ser libres de todo pecado. El poder de Cristo nos levanta, el poder de Cristo nos rescata, nos hace libres de todo pecado. Y dice aquí que le decían: ¿tú quién eres? La palabra de incredulidad siempre está presente. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres el que estás hablando ahí? Y oiga la respuesta que Jesús le dio. El que al principio también os he dicho, ya Jesús les había declarado quién era, pero ellos no comprendieron, no tenían la capacidad espiritual para comprender. Ese es el problema. Entonces dice: muchas cosas tengo que decir, dice, y juzgar de vosotros. Eso era serio. Tenía muchas cosas que decir de los judíos. Tenía muchas cosas que juzgar de ellos, pero como Jesús no vino en esta época para juzgar, Él vino para morir por nuestros pecados, entonces no lo hizo. Ahora, cuando Él venga, entonces Él va a venir como juez, va a venir como Señor, eso, pero todavía no, espérese un poquito, para cuando Él venga en su segunda venida. Entonces ya no vendrá a servir, vendrá a ser rey. Rey de reyes y Señor de señores. Sí. Más el que me envió, dice, es verdadero. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Dios el Padre había enviado a Dios el Hijo. Lo envió a este mundo
para ser testimonio del Padre. Y yo, dice, lo que he oído de Él, esto hablo en el mundo. Ciertamente, Jesús no actuaba de sí mismo, sino que actuaba del Padre. El Padre le había enseñado todo lo que Él decía en esta tierra. Ahora dice aquí, oiga, versículo 27, mas no entendieron que Él les hablaba del Padre. Pero Jesús del Padre estaba hablando cuando estaba diciendo que lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Era lo que había oído del Padre, el Padre Celestial. ¿Sabe? Sí, Dios, el Padre. Y entonces les dijo Jesús otra vez, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. ¿Qué significa eso? Cuando levantareis al Hijo del Hombre. Cuando lo levantaran en la cruz del Calvario. Eso. Porque lo iban a levantar en la cruz, lo iban a asesinar. Pero dice ahí, entonces entenderéis que yo soy. Y se cumplió esa palabra. Se recuerda que hubo alguien muy importante que dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El momento que expiró y hubo tinieblas en toda la tierra. Al momento de la muerte de Jesús hubo tinieblas en toda la tierra. Ahí entendieron que ciertamente este era el Hijo de Dios. Pero no le habían creído. En su vida lo rechazaron todos. Bueno, la verdad es que no todos, porque hubo quienes creyeron en Él. Pero la vasta mayoría no creyó en Él, le rechazaron. Y dice, y que nada hago de mí mismo. Jesús nada hacía de sí mismo. Todo lo que hacía era lo que el Padre le había mandado hacer. Era eso precisamente. Mas como el Padre me ha amado, dice, esto hablo. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre también. Y el Padre había enviado al Hijo a este mundo para redimir a toda esta raza humana, para redimir a todo el mundo. Para eso lo había enviado y nos redimió. Glorificamos su nombre porque somos redimidos en Él. Ahora dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está. Sí, le había enviado el Padre y el Padre estaba en Jesús y Jesús estaba en el Padre. Había íntima comunión entre ambos. Qué lindo tener comunión íntima con Cristo y tener íntima comunión con el Padre, tener comunión con su Santo Espíritu. Pero oiga, si pensamos en las cosas mundanas, en las cosas que a Dios no le agradan, no vamos a tener comunión con Dios, ni tendremos comunión con Jesucristo, porque Jesucristo espera de nosotros una vida santa. Recuerde, si usted no vive en santidad, se va a perder. No importa que esté en la iglesia, ahí está, pero si no vive en santidad, se va a perder. Entonces dice aquí, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y eso glorificamos a Dios. Nunca el Padre abandonó a Jesús, excepto en el momento en que cargó por todos, con todos nuestros pecados en la cruz. Ahí el Padre le abandonó. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El momento de sufrir la gran carga del pecado de toda la raza humana. Y Dios no podía tolerar ese pecado. Entonces tuvo que abandonarlo por un momento, un instante, el momento de su muerte. Porque el que me envió, dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo, dice, lo que a Él agrada, hago siempre.
una sujeción total a la voluntad del Padre. Eso es lo que necesitamos nosotros, tener una sujeción completa a la voluntad de Dios. No se resista a usted, no quiera seguir las cosas de este mundo abandonando a Dios, porque habrá perdido su comunión. Versículo 30 dice aquí: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Gloria a Dios. Creyeron bastantes de los judíos, porque muchos de los judíos llegaron a creer en Jesús, pero también había bastantes que le rechazaban. Siempre le rechazaron, y esos no son salvos. Esos se condenaron. Esos son de los que dice la Biblia que dicen ser judíos y no lo son, porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. Por eso Dios les denomina que dicen ser judíos, pero no son verdaderos judíos, porque el verdadero judío recibe a Jesús. Ahora dice aquí: y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Eran judíos, pero habían creído en Jesús. Pues a estos que habían creído en Jesús les dijo Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero oiga, esa palabra, hay que permanecer. Hay que ser fieles hasta la muerte, todo el tiempo, siendo completos con Dios. Entonces sí, nosotros seremos verdaderamente sus discípulos. Y oiga, discípulos hay muchos, apóstoles hay solamente 12. Y no se deje engañar con los que se hacen llamar apóstoles en este tiempo moderno, porque son falsos apóstoles, no son apóstoles verdaderos. Los apóstoles verdaderos son solamente 12, lo dice la Escritura. Ahora, los discípulos, hay muchos, nosotros también somos discípulos de Jesús. Discípulos son los seguidores, abundan los seguidores. Los apóstoles son los enviados por Jesucristo personalmente. Y dice aquí: y, oiga, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ciertamente, conocemos la verdad de Dios, conocemos la verdad que es Jesucristo, porque Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ahora el versículo 33, siempre los incrédulos están delante. Dice: respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. Pero usted sabe que cuando dijeron eso, estaban sirviendo a los romanos y están diciendo: jamás hemos servido a nadie. Mintiendo, porque estaban sirviendo a los romanos. Pero dice aquí: ¿cómo dices tú seréis libres? ¿Libres de qué? Libres del pecado. Eso, ellos servían al pecado, servían a Satanás, su padre. Qué terrible palabra. Entonces, oiga, la respuesta de Jesús: de cierto os digo. Y a mí me interesa mucho que la Biblia diga esas palabras: de cierto os digo, porque eso quiere decir que es con toda verdad que le estaba diciendo. No se lo dice 2 veces. De cierto os digo, con toda absoluta verdad lo digo, está diciendo Jesús. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Entonces, si usted hace pecado, usted es siervo del pecado. Está sirviendo a Satanás. Qué terrible la historia de la raza humana. Sí, dice: todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y, oiga, el siervo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. ¿Cómo es eso? El siervo es un siervo, simplemente no tiene derechos. Pero el hijo tiene el derecho completo, el derecho total de permanecer en la casa con su padre. Ahora el último versículo 36, dice así:
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez dijo la misma palabra. Si el Hijo os libertare, y ese Hijo es Jesús. Entonces, si Jesús nos liberta, somos verdaderamente libres, porque somos libres del pecado. Somos libres de este mundo, somos libres de todas las vanidades que nos rodean, somos libres de todo el pecado. Y entonces nos hemos constituido en siervos de Jesucristo y somos llamados hijos de Dios. Somos adoptivos, pero de todas maneras somos llamados hijos de Dios. Es usted un hijo de Dios, pero legítimo, verdadero hijo de Dios. Quiere el Señor que en este momento usted se entregue a Cristo para que llegue a ser un verdadero hijo de Dios. ¿Quiere orar con nosotros? Oremos. Padre amante, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu bendición. Gracias por las personas que se entregan a ti. Te rogamos que les salves, que les alcances en tu misericordia. Ayúdale, Señor, a ser fieles hasta la muerte para ser salvos. Todo esto te lo pedimos confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salvación tan perfecta que Él da en la cruz, no murió para el mundo salvar. Los soldados de Cristo debemos marchar por el mundo perdido a anunciar esa gracia sublime que puede salvar al que en Cristo desee confiar. Hallarán dulce consolación, aceptando a Jesús, el gran Rey Salvador, que en la cruz nos compró redención. Los soldados de Cristo debemos marchar por el mundo perdido a anunciar esa gracia sublime que puede salvar al que en Cristo desee confiar. Esas almas que gimen con carga tan cruel, vengan hoy a los pies de Jesús y hallarán dulce calma, tan dulce cual miel, por su sangre vertida en la cruz. Los soldados de Cristo debemos marchar por el mundo perdido a anunciar esa gracia sublime que puede salvar al que en Cristo desee confiar. En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas. Débil, pobre, ciego soy, nada puede en mí valer, y a tu cruz ansioso voy, do salud podré tener. Yo confío solo en ti, oh Jesús mi Salvador. Dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Mucho tiempo el mal en mí ha reinado sin cesar, y hoy, Señor, acudo a ti, ya deseando descansar. Yo confío solo en ti,
Oh Jesús, mi Salvador, dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Toma tú mi entero ser, alma y cuerpo tuyo son, no los vaya a retener en su red la tentación. Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador, dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Cristo, ven al corazón a morar por siempre en él, y obtenido tu perdón, haz que pueda serte fiel. Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador, dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.